Para que todos dispongamos nuestro corazón. Cuando nuestra mente, espíritu y alma están dispuestos, la bendición viene directa. Y sobre todo viene y no se va. Porque yo sé que muchos recibimos bendición, una palabra específica, una palabra rema. Hace 8 días una palabra rema. Y qué bueno fue encontrarme con Alicita en estos días y dijo, esta palabra me sirvió. Porque fue una palabra rema para ella, para mí también fue. Y qué bueno poderla recordar. Ya está colgada en la página, ¿cierto? Pueden volver a oírla porque va a afirmar el conocimiento, ¿bien? Va a afirmar lo que tú has aprendido. Así que vamos a seguir en este ciclo de conferencias sobre los verdaderos adoradores y sobre todo aquellos que han sido diseñados para adorar. ¿Quiénes han sido diseñados para adorar? Nosotros. Los marcianos, los selenitas, los de la constelación de Orión, ¿sí? ¿Quién ha sido diseñado para adorar? ¿Quién fue la obra que Dios dispuso o el ser que Dios dispuso para recibir adoración directamente de Él? Yo. Nosotros, tú y yo, que somos la creación de Dios. Y hay algo bien importante, mi amado. Lo decía A.W. Tozer. Algunos hemos estado leyendo este material que el apóstol envió. Y dice algo muy importante. Quiero tomarlo textualmente. Si Dios no está en su fábrica, si Dios no está en su tienda, si Dios no está en su despacho, entonces Dios no estará en su iglesia cuando usted acuda a ella. Cuando adoramos a nuestro Dios, los cánticos en la tierra hacen que resuenen los órganos celestiales. Toda la vida, dígalo, toda la vida, el ser humano por entero debe adorar a Dios. La fe, el amor, la obediencia, la lealtad, la conducta y la vida, todas estas cosas deben adorar a Dios. Si hay algo en usted que no adore a Dios, entonces no hay nada que usted adore a Dios. No hay nada en usted que adore a Dios muy bien. Si usted compartimenta, hace separación, divide su vida y permite el gran engaño, si pensamos que una iglesia, si usted compartimenta su vida y permite que ciertas partes adoren a Dios, pero otras no, entonces no adorará a Dios como debiera. Caemos en un gran engaño si pensamos que una iglesia o la presencia de la muerte o la sublimidad son los únicos entornos adecuados para adorar. Usted lleva la adoración dentro de su corazón. ¿Cuántos dan amén a eso? Puede llevarla a todas partes. La adoración es algo, en términos coloquiales, podríamos decir, es portátil. Tú la llevas. Y esa aceleración es bien fuerte. Si hay un lugar donde tú no adores, si hay algún lugar de tu vida donde no esté la adoración presente, no esperes llegar a la iglesia y decir, es que es el único lugar donde yo adoro, porque eso piensa el ser humano. Decimos iglesia, sinónimo de ¿qué? De adoración, de alabar a Dios. Pero ¿y el resto de los espacios que tenemos que ocupar? Nuestros trabajos, nuestro hogar, la oficina, aún el transporte, todos esos lugares
En esos lugares debe haber una adoración presente. Y mucho más, mi amado, en nuestro ser interior. En cada área de nuestra vida es necesario que haya una connotación marcada, mi amado, determinada de adoración. Porque es lo que Dios, es para lo que Dios nos ha diseñado. Efectivamente, el apóstol nos decía hace 8 días, y creo que lo dice el libro, o lo dice una salmista, aquí cesará la evangelización, ¿cierto? ¿Cesará qué más? Los milagros. Los milagros. El servicio. El servicio. Pero ¿qué será lo que va a permanecer por la eternidad? La adoración. En ese preámbulo, mi amado, quiero que veamos un pasaje que es muy conocido por cada uno de nosotros, y sobre todo porque es el tema central allí, cuando Jesús le dice a esta mujer, recuerdan allí en el capítulo 4 de Juan, le dice, mas la hora viene, y ahora es, no la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué le dice Jesús esto? Veamos el preámbulo, veamos el escenario. Está allí Jesús, sale de Judea para Samaria, era necesario pasar allí por Samaria, por un lugar de desierto, y tuvo que llegar allí a un pozo, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Iba de Galilea, pero era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y dice que era más o menos la hora sexta. ¿Ustedes recuerdan qué es la hora sexta? ¿Qué hora es para nuestro hemisferio? Las 12 del día. Y estaba una mujer allí samaritana en su labor como mujer de casa, no sé, recogiendo agua. Y se encuentra allí con Jesús. Jesús está allí, le dice a los discípulos, tengo hambre, vayan muchachos, compren algo, y él se queda allí. Y empieza a entablar un diálogo con esta mujer. Lo que llama la atención es que efectivamente la primera asombrada que le habla, que está allí, es ¿quién? La mujer misma. Porque un hombre fácilmente no le habla a una mujer, mucho menos tratándose de un judío a una ¿qué? Samaritana. Para ella fue mucho más impactante. Ahora, eran las 12 del día, casi desierto, no era la hora de ir a recoger agua. ¿Por qué? Por la inclemencia del tiempo. Plena chispa del mediodía. Pleno mediodía. No sé, me imagino que arriba de 35 grados centígrados. Esa parte es... Pero miren allí la situación. ¿Por qué creen que la mujer iba a esa hora? ¿Porque era la hora que le queda tiempo? Porque era la hora en que los hijos la dejaban ir. O perdón, los esposos, el esposo, porque no tenía. ¿No iba nadie más? Nadie más iba. Y en ella había un carácter marcado de juicio. Cualquiera que le veía, uy, miren a esa. Jesús se lo dijo. 7 maridos has tenido, ¿cierto? ¿Cuántos? ¿Y ahorita qué tiene? Tampoco es. Había una marcada intención de juicio en su vida, de cinco maridos. 5 maridos has tenido, y como, uy, lo lamentamos. Miren allí, mi amado, el carácter herido de esta mujer, donde se ocultaba, no quería ser blanco fácil del juicio, de la crítica. Por eso fue a esa hora. Y empiezan allí a entablar ese diálogo, y la mujer samaritana le dijo, porque Jesús le dice, dame de beber, versículo 7. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y viene una serie de puntos esenciales
¿En quién es Jesucristo? En la obra de Jesucristo, en el ser mismo de Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Y la mujer empieza a decirle sobre el agua, y él le dijo que él daría agua viva, y ella le dice: pero ¿cómo, si este pozo nos lo dieron nuestros padres y es difícil sacar allá el agua? Y empieza como esa, pero Jesús le está diciendo: yo soy el que te voy a dar agua, y esa agua es mi espíritu, para que no tengas, para que vivas, para que no tengas. Ella creía que era una sed, ¿qué? Física. Muy bien. Y ahí dentro del diálogo vuelve y le dice: sí, 5 maridos has tenido, coméntale, ¿a quién encontró usted? ¿Quién es el Mesías? Y ella en el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este ¿qué? Monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros sabéis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y sigue hablando allí sobre el Mesías. Ella se va, los discípulos llegan, y ella se va a empezar la gran comisión antes de que hubiese sido dada, a predicar de ese Jesús, de ese Mesías, de ese rabí que le demostró quién era ella por su condición. Pero hablan de un tema que efectivamente nos está reuniendo hoy, está allí en el versículo 24, cuando dice que es necesario que adoremos a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Bien, porque era para los samaritanos, ¿cuál era el único espacio? Ese lugar en Samaria, el monte allá en Samaria. Y para los de Jerusalén, ¿dónde era? En el templo. En el templo. Eso ya estaba registrado en el chip allá de los judíos y de los samaritanos que descendían de los judíos. De que esos eran los únicos lugares donde se podía rendir adoración. Pero Jesús desmonta toda esa legado, llamémoslo así, de culto que solamente limitaba a un lugar. Pero recordemos que con Jesús ya los lugares no bastan. Con Jesús las situaciones ya no tienen por qué detenernos para adorar. Con Jesús no hay momento específico. Aún las religiones hoy tradicionales dicen que efectivamente, algunas dicen, orientales, que es necesario orar hacia el oriente. Y si usted se va para el nororiente, ya no, o para el suroriente, o algún, desvía la brújula, hermano, está perdido. Pero con Jesús en este mensaje está diciendo: no, Señor, ya no hay lugar, ya no hay momento. Pero da unas características allá que es necesario que las analicemos, porque dice que cuando dice que hay que adorar, la palabra espíritu, ¿a qué se refiere, mi amado? Al espíritu. ¿Qué clase de espíritu? ¿Es el Espíritu Santo? Nuestro ser. Dígame. Mi espíritu. Es el espíritu del ser humano. Allí literalmente, o pues gráficamente, lo escribieron en minúscula, para diferenciar de cuando escriben espíritu, que es con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Es necesario que se adore a Dios en espíritu, o sea, en mi espíritu, con mi espíritu. Y no es, ya vamos más a fondo. ¿Qué es el espíritu del ser humano? Porque tú y yo fuimos creados para ser seres espirituales. ¿Amén? Amén. Claro, muchos dirán: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Somos qué? ¿Angelitos? ¿O somos energías? ¿O somos fantasmas? ¿Okay? No. Somos seres espirituales que tenemos un alma,
¿Recuerdan lo hemos aprendido? Tenemos un alma y que recibimos ¿en dónde? En un cuerpo. En un cuerpo. Pero el cuerpo no es, mi amado, el agente esencial de la existencia. Bueno, eso es lo que nos permite vivir aquí. Pero ¿qué es lo que nos permite tener esa comunión con Dios? ¿El alma? El Espíritu Santo. Cuando Dios sopló en el ser humano, transmitió espíritu de vida, nos dio de su espíritu. Quiere decir que la adoración es de espíritu a espíritu. Bueno, entonces ¿qué hacemos con el alma y el cuerpo? Bueno, tranquilo. Ellos también cumplen su función, también cumplen su... Pero necesariamente para que podamos entender quién es Dios, qué hace Dios, eso nace de mi espíritu. Que esa determinación en mi espíritu influya a mi alma, claro que sí. Que influya aún mi cuerpo, claro que sí. Tiene que ser afectado todo mi ser integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es claro que tú y yo como seres espirituales tenemos que desde esa área, desde esa parte de nuestro ser, tenemos que ¿qué? Adorar a Dios. Y escuchaba una salmista que decía, porque un ser tripartito perfecto que es Dios recibe adoración de un ser limitado, imperfecto, pero redimido, que es ¿qué? Tripartito también. Cuando decimos ser más espiritual, o cuando está ese carácter de ser más espiritual, no emocional, no religioso, sino ese carácter de ser más espiritual, estamos más cerca de ¿qué? De ser verdaderos adoradores, porque es lo que va a marcar nuestra vida. ¿Está conmigo? Porque es nuestro espíritu el que está en control de nuestra adoración a Dios y no nuestra carne, no nuestra emoción. Es cuando nuestro espíritu está en control, mi amado. Porque es que a veces teníamos la creencia que si yo no temblaba, si yo no sudaba, no gritaba, no me iba rodando por el piso, entonces era menos espiritual. Eran manifestaciones y eso se dio en todas las denominaciones, ¿cierto? Algunos salían rodando y bueno. ¿Pero ese era el principio? ¿La manifestación física? No, es el espíritu. Que de pronto invade todo mi ser y mi parte de alma y mi cuerpo no resistan tanta unción. Pero bueno, me caigo. Pero eso no es el determinante. Porque decimos, uy no, si en esa adoración yo no experimento un escalofrío, si es en eso, no canta de tal forma que me empieza a temblar las rodillas, entonces no hay unción de adoración. Que ese es el error más grande, mi amado. Porque ahí estamos obrando en el espíritu, no, en la carne, en mi emoción, en mi carne. Y ustedes muy bien saben que hay un personaje muy, muy especial en la Biblia, que es David. Que David expresó en todas sus manifestaciones la adoración a Dios. Él escribió más o menos alrededor de ¿cuántos? 73 salmos, donde expresa efectivamente toda ese carácter y personalidad en sí, y esa como respuesta de su comunión con Dios. El Salmo 23, ¿qué expresa? Adoración. Adoración. Como el carácter, que expresa el carácter tierno, dulce, de protección de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también expresa un carácter tempestuoso, violento. Si usted lee el Salmo 49 va a encontrar ahí eso. Abordó necesidades personales, allá en el Salmo 7 y 13. Pero también escribió salmos en los cuales expresaba su arrepentimiento. En el Salmo 51. Lo que podemos ver al leer los salmos es que David era un hombre que tenía determinación. Amén. Diga, determinación.
Porque cuando él quería adorar a Dios, lo hacía. Cuando él quería danzar delante de Dios, lo hacía. Cuando él quería componer, lo hacía. Porque nacía ¿de qué? De su espíritu. Imagínenselo, el hombre ya tendido en esos campos, viendo una noche bien estrellada, y con su arpa, su lira, empezaba a adorar, porque veía la majestuosidad de la creación de Dios. Él se obligaba a que era su espíritu que levantara esa adoración. Por eso Jesús lo dijo, es en espíritu bien. Verdad. Salmo 9:1, te alabaré, oh Jehová, con todo ¿qué? Mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser ¿qué? Alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová de vez en cuando, depende del Todo tiempo. tiempo. Todo tiempo. Bendeciré a Jehová ¿en qué? En todo tiempo. Su alabanza estará ¿de qué? Su adoración estará ¿de qué? De Continuo en mi boca. Y si está de continuo en mi boca es porque ha salido ¿de dónde? De mi espíritu. No que digamos, no es que si yo hablo, entonces mi espíritu se va. Porque tú y yo, mi amado, ¿de dónde fuimos sacados? ¿De dónde? Dice en 1 Corintios 1:27 al 29, leámoslo, 1 Corintios. 12. 1 Corintios, capítulo 1. 27 al 29, sino que Necio del mundo. lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quién? Los A los sabios. sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que para es. hacer para deshacer lo que es. ¿De dónde nos sacó Dios? De lo vil y lo menospreciado. Lo débil. De lo débil. ¿Pero por qué lo hizo? Para restaurar eso que imprimió en ti y en mí, que era esa comunión en adoración. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Amén. Porque, y lo vamos a hablar más adelante, porque ¿qué me permite a mí adorar? ¿Qué es la garantía que me permite a mí adorar a Dios? ¿El que me sepa todos los salmos, que cante bien aquí, que me sepa todos los cantos? No. ¿Que soy qué? Hijo. ¿Que soy qué? Hijo. Hijo. Que Dios me dio valor, que Dios me puso en alto, que restauró mi vida, que le dio valor, te redimió, nos redimió, pagó el precio incondicionalmente. ¿O qué dijo? No, yo lo salvo, pero venga a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Entonces, vemos que es en espíritu, amén. No te me pierdas, estamos en la primera parte. Dios es espíritu, y los que adoran a Dios, ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Viene la otra parte. La segunda parte es ¿qué? Verdad. ¿Qué será esa palabra verdad? ¿Qué significará ahí esa palabra verdad? Jesús nos está enseñando que para adorar empleemos la verdad, que es ¿quién mismo? Él mismo. Pero tenemos que hacerlo ¿con qué? Con la razón. Con sabiduría. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté convencido de la verdad de quién es Él.
Porque hoy en día hay muchas filosofías y religiones que dicen, nosotros tenemos la verdad. La verdad tal cosa, la verdad no sé qué. Pero ¿quién es el único que nos permite conocer la verdad? Él mismo. Pero de cualquier inyectado. Porque es que la gente misma nos dice, el mundo mismo dice, es que usted le lavaron el cerebro. A usted lo alienaron. Usted está alienado ya. Usted desde que se metió ahí ni entiende, ni ve, ni... Hay que ser sabios. Amén. Miren lo que dice en Colosenses 1:9, lo que Pablo oraba por la iglesia de Colosa. Él pedía algo muy especial, mi amado. En el Colosenses 1:9, muy interesante. Dice Pablo, ¿está conmigo? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando tú aplicas, cuando tú te esfuerzas en esa inteligencia espiritual o tienes esos niveles de inteligencia espiritual, es porque has comprobado una gran verdad. Aquí no es que te cogimos o te cogieron, aunque de pronto ha sido en un momento de confusión, de dolor, de tristeza, efectivamente que Dios vino a ti y te sacó de esa situación. Sí. Si yo te preguntara, ¿cuál fue ese momento? Nelson, ¿cuál fue? ¿De confusión? ¿De pronto? Porque bueno, tenías tu trabajo, pero había confusión. Pero Dios puso su espíritu en ese carácter de inteligencia espiritual para que pudiera entender esa verdad. ¿A ustedes no les han salido, mis amados, muchas personas que no entienden o bueno, aceptan de pronto históricamente la obra de Jesús, pero el mismo hecho de cómo fue concebido, eso sí sale de todo contexto, ¿no dicen? Piensen. O que como alguien tan perfecto venga a rebajarse a ser como un humano, identificarse. Yo les contaba que escuchaba a un pastor que fue al Tíbet y estaban trabajando allí con algunos tibetanos que ya se habían convertido y ellos tienen un alto grado de disposición para las cosas espirituales, y ellos dicen que él empezaba a predicarles de Jesús y a mostrarles cómo siendo Dios se hizo hombre. Dice que ellos se quedaron mirándolo, no dudando de lo que ellos decían, sino no expectantes, es decir, asombrados de que es Dios tan perfecto, tan grande. Si hubiese hecho hombre para ser igual a él. Para ellos era algo que no podían entender, pero eso lo hizo el amor de Cristo, eso lo hizo el amor de Dios. Y lloraban porque decían, ¿cómo ama ese Dios tan grande? Porque ustedes saben que para los orientales somos más que, o el ser humano es alguien imperfecto que nunca va a poder tener la imagen de un Dios en sí. Pero eso fue lo que Cristo vino a hacer, a traernos la imagen del Padre. ¿A través de qué? De su sacrificio. Entonces, con verdad, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Y en 1 Corintios 14:25, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Claro que sí. Pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Alabaré a mi Dios también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el ¿qué? Entendimiento. Basados en una verdad.
Porque siempre nos llevan a eso, a que la razón, aquí nos metemos en campos muy filosóficos de la razón, de la verdad. Pero ¿quién? Punto final, Jesús. Que sí. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué verdad es la que usted predica? ¿Qué verdad? ¿Para usted qué es la verdad? Y empiezan la relatividad de la verdad o la verdad absoluta. Para mí la verdad absoluta es Cristo Jesús. Y eso lo decimos porque lo hemos caído. ¿Amén? Entonces es necesario, mi amado, que adoremos con base al conocimiento que ya tenemos, que es Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Amén. Adorar con base a las verdades, otro aspecto muy bien, y de las normas establecidas en donde, en su palabra. Porque decimos que la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Lo creemos por fe, ¿cierto? Aunque traten de meterle argumentos, planteamientos, aunque la cojan y la tuerzan, para nosotros la verdad siempre está en donde, en la palabra de Dios. Por eso debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ¿qué? Ilumine, para que cuando tú vengas a la palabra de Dios tengas claramente entendido cuál es tu papel como hombre y como mujer adoradora. ¿Cuál es ese propósito por el cual tú has sido forjado, formado para ser una mujer, un hombre adorador? ¿Estamos? ¿Con qué más? Para ser un adorador en espíritu y en verdad también se refiere a adorar con toda nuestra sinceridad, con toda ¿qué? Nuestra integridad, con toda ¿qué? Con nuestra pureza de corazón. Yo les he traído algún ejemplo que anteriormente, ¿de dónde es que sale la palabra sinceridad? Y era que en la antigüedad hacían sus obras de teatro, ¿cierto? Y hacían máscaras de cera para ocultar su identidad. Entonces, si venía alguien, no, venga, háblame, pero sincera, con sinceridad, o sea, sin la máscara de cera. O sea, ¿a Dios lo podemos engañar? No. Pero a veces queremos llegar con una actitud, Señor, yo tan humilde, yo tan sufrido. Bueno, ojalá dijéramos tan humilde, pero yo tan sufrido, es que a mí todo el mundo me la vega, a mí todo el mundo me la sentenció, pobrecito yo. Te quiero adorar en esa actitud, mi hermano, sincera, sin máscara, con un corazón dispuesto, tratado por Dios, en santidad. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración, amén. Porque podemos venir y poner caritas de yo no fui, pero tú sabes quién mira el interior del corazón. Sinceridad, sincera. Dile al que está a su lado, bueno, sinceridad, ¿no? Sincera. El otro aspecto de adorar en verdad es adorar al Padre a través de la verdad, como ya lo dijimos, que es Cristo Jesús. Porque dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces debemos adorar al Padre a través de ¿quién? Del nombre de Jesús. Pero quiero traer este apunte muy especial que encontré también en el libro de Tozer. Dice, algunos pueden pensar que adoran en nombre de Jesús. Hasta ahí está bien, ¿sí o no? Pero no necesariamente lo harán en la naturaleza de Jesús. Póngale cuidado a esto, hermano. Nombre y naturaleza son una sola cosa en la Biblia. Es imposible dividir a Jesús en nombre y naturaleza. Cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, no quiere decir pronunciar el nombre de Jesús. Significa que estamos en conformidad con su naturaleza. Salmodiar el nombre de Jesús
carece de poder. Quien pida algo según la naturaleza de Cristo y de acuerdo con su palabra, podrá obtener lo que desea. Mágico. Exactamente. Porque vivimos lo que es la esencia y la naturaleza de quién es Jesús con su nombre. Y sí, efectivamente la palabra dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Que en el nombre de Jesús, mismo Jesús dijo, en mi nombre pidan al Padre. Pero porque tú tienes claro cuál es la naturaleza misma de Jesús, tú no puedes dividirla. ¿Que Él es quién? Colosenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, lo estoy parafraseando, sino que ¿qué? Se despojó de su naturaleza, pero en esencia sigue siendo ¿qué? Dios. Muchachos, porque efectivamente sí, hoy en día nos ven como que el nombre de Jesús sea como un fetiche, como algo allí, que sea algo mágico, un talismán, pero no podemos desligarlo de su naturaleza divina, de su naturaleza omnipotente, de su naturaleza omnisciente, del Shaddai, del Todopoderoso. Esa es la naturaleza de Cristo Jesús, glorificado en este momento. Entonces no podemos desligar el nombre con su naturaleza. Entonces eso es lo que nos permite, mi amado, poder decir que estamos adorando ¿en qué? En el Espíritu y en verdad. Ahora, me agradó estos cantos de adoración. No digo que me ministran porque son para ministrar a Dios primero que todo, pero dimos adoración ¿a quién? Al Padre. Cantamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no es que entre ellos vaya a haber, oiga, ustedes lo están adorando más que a mí. No, en ellos hay un perfecto equilibrio. Porque es que adoramos a ese Dios que en esas manifestaciones llega al ser humano. Como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios ¿qué? Espíritu Santo. Entonces, cuando tú entiendes eso, estás adorando en verdad. Por eso Jesús lo decía, en espíritu, que ya sabemos bien, y en verdad. ¿Usted lo cree, mi amado? Amén. Y es que también vemos allí la figura del sumo sacerdote. En Jesús se cumple esa adoración, que es una adoración en verdad, porque fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entra una sola vez al templo para adorar, para llevar el sacrificio. En Jesús se cumplió porque Él mismo fue ese sumo sacerdote. Y si lo creemos, eso se hará. Y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre quién. Entre Dios y nosotros. Es en esa base de la verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dice allá Jesús. ¿Qué está haciendo el Padre? Buscando. Bueno, ¿será que se le perdieron? El corazón de Dios quiere tener una comunión con nosotros. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Nos negamos. Rechazamos muchas veces. El ser humano por naturaleza a veces quiere inclinarse a las cosas de Dios, pero vienen argumentos, vienen situaciones que ¿qué hacen? Quizá por nuestras múltiples ocupaciones, solo le decimos a Dios que lo que debe hacer por nosotros, ¿cierto? Señor, haga por mí esto, esto y esto y esto. Y no nos acercamos a Él, primero que todo, en adoración, para reconocer quién es Él. Porque en la adoración se reconoce ¿qué? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué es? En la adoración expresamos ¿qué es Él? ¿Quién es Él? Pero ¿por qué creen ustedes que hay como esa escasez de adoradores? Porque ahí está, seguro. ¿Por qué? Porque la adoración, mi amado, y quiero que seas sabio en esto en lo que vamos a hablar, tiene un precio. Y mientras más grande
Cuanto más grande el objeto o la responsabilidad de las cosas, más que, más valen, ¿cierto? Más valen. Pues hay que pagar un precio. En la adoración hay que pagar un precio. Aún en nuestra actitud física. Y Jesús mismo lo dijo, porque el Padre busca ¿qué? Adoradores. Entonces vamos al significado en el griego de que cuando se refirió a esa palabra adoradores, y que viene de la palabra proskuneo. O sea, el que adora es un proskunete, según la terminología griega. ¿Y el que practica el proskunete? Proskuneo. O sea que, adoración. Y dice que es una acción de agacharse, de hincarse, de ir hacia en nuestro cuerpo, nuestro ser. Es de doblar nuestro cuerpo. Entonces, ¿Dios está buscando gente que simplemente se doble en sus rodillas? No. Que se haga homenaje, que haga reverencia, que halague a esa persona. Es que nomás nos damos cuenta cuando en películas o eso, las personas que se hincan y besan, pues un proskuneo. Cuando llegaron los Reyes Magos, dice que se arrollaron, se postraron y ¿qué? Y adoraron. Y trajeron regalos. Mire, el pastor Eugenio envió un material muy interesante sobre la verdadera adoración. Y habla sobre muchos términos, tanto en griego como en hebreo, sobre la palabra adoración. Porque la palabra adoración, dependiendo del contexto, se aplica. Inclusive los que llevaban regalos y adoraban tienen una aplicación diferente a otros contextos donde habla la palabra adoración. Léanse. Es de www. Misión Vida, Luz a las Naciones. Luz a las Naciones. Léanse en ese artículo. Es muy interesante. Lo ubica uno mucho en cuanto a esta terminología. Pero también dice allí que hay un término mucho más interesante para la adoración, y es en hebreo el término shahar, S-H-A-J-A-H, y que implica más allá de una actitud física de hincarme, de postrarme. Shahar es una actitud del corazón, de total rendición, de total reverencia, porque efectivamente podemos postrarnos, arrodillarnos y postrarnos como hacía David, rostro en tierra, planchadito ahí. Físicamente lo estamos haciendo, pero ¿qué es el corazón? El corazón puede estar en otra actitud. Pero el shahar es cuando también mi corazón mismo, es decir, mi ser interior, está totalmente rendido en la oración. Esa clase de adoradores es el Padre los que está buscando. Porque debemos adorar ¿el qué? En espíritu y en verdad. Y porque el Padre, esos adoradores que adoran en espíritu, ya saben cómo, basados en la verdad de ¿qué? De Cristo Jesús. A esos adoradores, a esos postradores, a esos que rinden todo su ser, a esos son los que Dios busca. Y yo sé que en este lugar todos son de ese carácter. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Porque estamos aprendiendo cómo y qué es adoración. Es nuestro corazón, nuestro ser interior. Y lo dijimos porque la esencia de la adoración es que un corazón humilde. Si no tenemos un corazón humilde, no importa lo bien que cantemos, toquemos, bailemos, sencillamente no estaremos adorando a Dios. Si hay orgullo en nuestro corazón cuando estamos tocando,
o nos postramos, no estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo contrario a la esencia de la adoración y la humildad. Humildad, sinceridad, con un carácter. Hay algo importante, mis amados, y es que efectivamente en muchas culturas predominan adoración. Los Hare Krishna, los tibetanos, los budistas, ellos dicen que están adorando. Es un tipo de adoración. Pero créanme, porque la verdad la hemos recibido de la palabra. Adoración que no pase por el sacrificio de Cristo Jesús no tiene sentido, no tiene valor. Pero cuando tu adoración ha reconocido ese sacrificio, lo que decíamos esta mañana en ese canto, que habla del sacrificio del Cordero que fue inmolado, y tú crees en eso, lo vives, lo experimentas en tu vida, se te hace vida en tu vida, ahí podemos decir que tenemos una verdadera adoración. Porque muchas culturas adoran, ¿cierto? Nuestros indígenas adoraban, y vemos toda la cultura incaica, chicha, pijao y azteca. ¿Y qué hacían ellos? Templos, porque querían adorar a un Dios. Y a la razón humana cualquiera decía, pero qué injusticia fue esa. No, pero es que la palabra nos ha enseñado, porque hay un solo mediador y un solo Dios. Hay un solo, aquel que sacrificó su vida para nosotros, para redimirnos, y es el que le da sentido a la adoración. Pueden haber cánticos, escenas muy bonitas, y si uno ve las danzas de los aborígenes, son todas danzas de adoración. Listo, vaya y venga. Pablo les dijo a los de Fenicia, no, cuando él llegó allí que adoraban al Dios desconocido, atenienses, a los atenienses, ustedes adoran al Dios desconocido, que nosotros adoramos al que conocemos, a Cristo Jesús, adoramos al que vive por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios. Entonces tú y yo tenemos esa gran bendición cuando tú has conocido de Cristo Jesús, cuando tú has aceptado ese sacrificio, cuando vale ese sacrificio para ti, mi amado, tienes toda la oportunidad de levantar tus manos y adorar, de postrar tu rostro y adorar. De lo contrario, mi amado, pueden haber, tenemos un familiar que habla de un libro que se llama el libro de Urantia. Eso es un libro peligroso, donde habla de creación, donde habla de dioses, de seres, pero no habla del verdadero Dios. Mi amado, que tu adoración venga primero reconociendo ese sacrificio que Cristo Jesús por ti y que le dio sentido a tu vida. De lo contrario estaremos, como dicen, como címbalos que resuenan. Como címbalos que resuenan. En espíritu, ya sabes. En verdad, ya sabemos. Y si estamos en esa dimensión, si estamos en esos parámetros, mi amado, Dios ya te encontró. Porque busca esos adoradores. Así que la mujer samaritana supo quién era ese Mesías, supo cómo era que había dado la oración. Por eso se quedó calladita y se fue para su casa. ¿Qué hizo? Se fue a contarle las maravillas de ese tiempo. Cuando nuestra vida es una vida en adoración, tú fácilmente le dices a la gente y no vas a tener ni temor ni Cristo te ama. Tu respuesta es Cristo Jesús. En todo momento, en todo lugar.
No podemos sectorizar, no podemos hacer compartimentos en nuestra vida, en nuestra naturaleza, en nuestro ser, que solamente ciertas ocasiones, ciertos lugares, ciertas áreas de mi vida han de adorar a Dios. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, así como hemos sido redimidos en espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mis prosconetes, adoremos a Dios. Saltará la pregunta, ¿y cómo? Pues la palabra nos dice, ¿verdad? Metámonos en la palabra y ahí vas a encontrar la forma de adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia. ¿Quieren acompañarme a adorar a Dios? Amén. Adoremos. Démosle gracia, honra y gloria a nuestro Señor, a nuestro Rey. Oh Santos.